En lo más profundo del subsuelo parisino, donde ninguna luz alcanza y el silencio parece eterno, descansa una verdad que aterra a millones de restos humanos, sostienen literalmente a la ciudad. Pero ¿cómo llegó París a convertirse en un osario gigantesco bajo sus propios pies? La respuesta comienza siglos antes, en un lugar donde la muerte se desbordaba sin control. Mucho antes de que estos túneles fueran las catacumbas que hoy conocemos, eran simplemente antiguas canteras de piedra caliza. Se formaron durante los siglos de expansión medieval, cuando París crecía hacia arriba, mientras, sin saberlo, cavaba su propia ruina hacia abajo. A finales del siglo XVIII, esos vacíos subterráneos comenzaron a ceder. Las casas, los caminos, incluso iglesias, se desplomaron en enormes agujeros. Era como si el suelo estuviera hecho de cristal quebradizo. París estaba hundiéndose, y nadie comprendía aún que el peligro provenía del mismo terreno que la había construido. ¿Qué relación podría tener ese colapso con millones de huesos humanos? La conexión es mucho más directa y macabra de lo que imaginas. Para entenderlo, debemos ascender a la superficie y viajar a un París diferente. Un París donde la muerte era tan cotidiana como el pan. Desde la Edad Media hasta mediados del siglo XVIII, los cementerios estaban desbordados. El más famoso, el Cementerio de los Inocentes, había acumulado cadáveres durante más de medio milenio. La tierra, simplemente, ya no alcanzaba para absorber tanta muerte. Los vecinos vivían rodeados de olores insoportables que se filtraban en sus casas, en su comida, en su agua. Las enfermedades se propagaban con una facilidad aterradora y los pozos de las viviendas se contaminaban con los fluidos de la descomposición. En épocas de lluvia, las fosas comunes se inundaban, empujando los restos humanos hacia las calles. A veces, las paredes de los cementerios colapsaban bajo el peso de los cuerpos acumulados, derramando una marea de huesos sobre las bodegas de los edificios contiguos. París estaba viva, pero también estaba pudriéndose desde dentro. La ciudad había llegado a un punto de no retorno. ¿Qué pasaría cuando ya no cupiera un solo cuerpo más? A mediados de la década de 1780, el horror llegó al límite. Tras años de quejas y un incidente particularmente espantoso en el Cementerio de los Inocentes, el gobierno de la ciudad declaró oficialmente que los cementerios eran un peligro inminente para la salud pública. Había que vaciarlos, y había que hacerlo ya. Pero, ¿a dónde llevar los restos de millones de parisinos? La solución vino de un lugar inesperado. Los ingenieros y arquitectos recordaron la existencia de los túneles subterráneos, aquellas canteras abandonadas y peligrosas que estaban provocando los hundimientos. Propusieron una idea radical al reforzar esos pasadizos y convertirlos en depósitos de restos humanos. Era una solución extrema, casi impensable, pero parecía la única posible. La noche del primer traslado se convirtió en un ritual fúnebre y secreto. Procesiones silenciosas de carretas, cargadas con huesos cubiertos por telas negras, avanzaban bajo la luz temblorosa de las antorchas hacia la boca de los túneles. Nadie imaginaba que aquello apenas era el comienzo de una de las mayores obras de ingeniería funeraria de la historia. Pero una pregunta seguía en el aire. ¿Cuántos cuerpos serían necesarios para llenar kilómetros y kilómetros de túneles bajo tierra? Ahora, imagina ser uno de los primeros obreros en descender a ese mundo desconocido. Una escalera de caracol te lleva cada vez más profundo, hasta un lugar donde el aire se vuelve frío y denso. Describieron un laberinto inquietante de pasadizos interminables, humedad constante que goteaba desde el techo y ecos lejanos que parecían susurros. El espacio era tan vasto que ni siquiera los mapas de la época lograban domarlo por completo. Al principio los huesos se arrojaban de manera desordenada, pero pronto alguien tuvo una idea diferente. Comenzaron a apilarse de forma metódica, casi artística. Cráneos formando muros enteros, fémures y tibias, alineados con una precisión matemática. El silencio era tan profundo que, decían,
Se podía oír la respiración de la propia tierra. Poco a poco, con el trabajo de cientos de hombres, a la luz de las velas, las antiguas canteras se transformaron en algo nuevo y perturbador, en un imperio subterráneo de muerte. Durante las siguientes décadas, los huesos de generaciones completas fueron trasladados desde docenas de cementerios parisinos que se clausuraron. El trabajo era inmenso y continuó incluso durante la Revolución Francesa. Para comienzos del siglo XIX, los túneles ya albergaban los restos de más de 6 millones de personas, 6 millones de almas anónimas, cuyas vidas se habían borrado para siempre. Cada cráneo que vemos es una historia olvidada. Cada hueso, una vida perdida. Un médico, un comerciante, un niño, un noble, todos iguales en la oscuridad. Y mientras avanzamos por este corredor que parece no tener fin, una última pregunta se impone. Si los huesos estaban siendo organizados con tanta precisión y con un sentido estético tan macabro, ¿quién fue la mente maestra que decidió convertir la muerte en arquitectura? ¿Y lo hizo solo por orden y espacio? ¿O existía un propósito oculto para crear este reino de los muertos bajo la ciudad de la luz? La respuesta te sorprenderá. Bajo las calles de París, un laberinto de túneles guarda los restos de 6 millones de personas. Imagina un pasillo estrecho, iluminado por una lámpara que apenas tiembla. Frente a ti, grabada en la piedra, una advertencia detente. Aquí comienza el imperio de la muerte. Esta frase no está ahí por casualidad. A principios del siglo XIX, un hombre decidió transformar este caos de huesos en un monumento macabro, un recordatorio eterno de la fragilidad humana. Sus motivaciones, sin embargo, siguen siendo un profundo misterio. Mientras avanzamos entre cráneos perfectamente alineados y fémures apilados, con una precisión casi artística, una pregunta surge inevitablemente: ¿quién fue el arquitecto de este reino subterráneo? ¿Quién tuvo la visión o la obsesión de darle forma a semejante lugar? Su nombre apenas lo conocerás al final de esta historia, porque su verdadera identidad se esconde entre las sombras de su propia creación. La historia de las catacumbas no comienza con arte, sino con una crisis. Para entenderla, debemos retroceder a finales del siglo XVIII. En ese entonces, París era una ciudad al borde de un desastre sanitario sin precedentes. Los cementerios, como el de los Santos Inocentes, estaban tan repletos que los cadáveres, mal enterrados, contaminaban el agua, el aire y la comida. Las enfermedades se propagaban sin control. Pero este problema en la superficie era solo un síntoma de una amenaza aún mayor que se gestaba bajo tierra. Durante siglos, los parisinos habían extraído piedra caliza para construir sus casas, catedrales y palacios, dejando una vasta y caótica red de canteras abandonadas bajo la ciudad. Un subsuelo hueco y frágil. La tensión era palpable. Comenzaron a aparecer grietas en las calles. Las paredes de los edificios se inclinaban peligrosamente, y barrios enteros parecían flotar sobre un vacío inestable. La gente vivía con el miedo constante de que el suelo se abriera bajo sus pies. Y entonces ocurrió. En 1774, una calle entera cerca de la actual avenida Denfert-Rochereau se hundió de repente, tragándose casas y personas en un instante. El pánico se apoderó de París. Las autoridades comprendieron la terrible verdad. En la ciudad no solo estaba saturada de sus muertos, sino que también estaba peligrosamente construida sobre su propio vacío. Este desastre fue la llamada de atención definitiva. Se creó de inmediato una oficina dedicada exclusivamente a estudiar y reforzar los túneles AN, la Inspección General de Canteras. Su misión inicial era evitar más colapsos, pero el destino tenía un plan mucho más oscuro y grandioso para estos túneles. Fue en este contexto de miedo y urgencia que surgió nuestra figura central. A principios del siglo XIX, un hombre llamado Louis-Étienne Ricard de Thury fue nombrado inspector general de las canteras. Su misión oficial era simple en asegurar los túneles para proteger la ciudad. Pero Ricard no era un simple ingeniero. Era un hombre con una visión que iba mucho más allá de la seguridad
estructural. En lugar de limitarse a reforzar los pilares, comenzó a utilizar los millones de huesos que se habían trasladado desde los cementerios a las canteras. Bajo su dirección, el osario dejó de ser un simple depósito. Él personalmente comenzó a reorganizar los restos en formas geométricas, creando patrones, pilas ordenadas y columnas simétricas de cráneos y tibias. No buscaba ocultar la muerte, al contrario, quería darle un orden, una estética, una voz. Con sus manos, las catacumbas pasaron de ser un vertedero caótico a una construcción consciente, una obra de arte mórbida, un museo subterráneo de la mortalidad humana. Pero su obsesión tenía un costo. Ericard pasaba cada vez más tiempo en las profundidades, a menudo solo trabajando a la luz de una linterna, como si encontrara, en la compañía de los muertos, una verdad que no podía hallar en el mundo de los vivos. Una verdad que quizás no quería compartir con nadie. Durante años, Ericard de Turri supervisó personalmente la decoración de los túneles. Su trabajo transformó kilómetros de pasadizos en una exhibición filosófica. Creó cruces formadas con huesos largos, majestuosas columnas hechas de cráneos y hasta pequeños altares simbólicos. Pero no se detuvo ahí. Hizo tallar placas con poemas y citas filosóficas de autores clásicos y de la Biblia. Frases que invitaban a los visitantes a meditar sobre el paso del tiempo, la vanidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Lo más sorprendente es que gran parte de este trabajo se realizó en secreto. Ericard y sus hombres trabajaban a menudo de noche, lejos de la mirada del público y de las autoridades que podrían haber considerado su proyecto una profanación. Y de hecho, la opinión estaba dividida. Algunos lo veían como un genio, un artista sin precedentes que había creado una obra maestra única en el mundo. Otros, en cambio, lo acusaban de profanar los restos sagrados, de jugar a ser Dios con los muertos. A pesar de la controversia, la fascinación por las catacumbas creció exponencialmente. Nobles, científicos, escritores y curiosos de toda Europa comenzaron a solicitar permisos especiales para bajar a este reino subterráneo, siempre guiados por el propio inspector. Lo que no sabían es que, entre tantos visitantes ilustres, hubo algunos cuya presencia cambiaría para siempre el destino y los secretos de este lugar. A medida que la fama de las catacumbas crecía, también lo hacía un rumor inquietante entre los trabajadores de las canteras y los pocos que conocían bien los túneles. Se decía que ciertos sectores estaban decorados con una precisión obsesiva, mucho más elaborada y simbólica que el resto. Parecía que Ericard había dedicado un esfuerzo especial a ciertas galerías, alineando los huesos para formar patrones que no eran meramente decorativos, sino que parecían seguir una intención oculta, casi esotérica. Algunos cronistas de la época que escribieron sobre sus visitas llegaron a sugerir que Ericard realizaba allí una especie de experimentos simbólicos. Especulaban que las construcciones no eran aleatorias, sino que representaban conceptos místicos sobre la muerte, la resurrección y la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Estaba creando un templo secreto bajo París. No hay pruebas definitivas, pero la atmósfera de esos pasadizos alimenta la leyenda. Al final de una de estas galerías particularmente ornamentadas, nos encontramos con una bifurcación. A la izquierda, el camino turístico continúa. A la derecha, un corredor completamente oscuro, sin ninguna inscripción, sin ninguna señal. Un pasadizo que no figura en ningún mapa oficial de la época. En lo más profundo de las catacumbas, existe un lugar que Ericard nunca quiso que nadie encontrara. Si existía un sector secreto, no registrado en ningún mapa oficial, la pregunta es inevitable. ¿Qué motivo tenía el propio arquitecto de las catacumbas para ocultarlo? ¿Qué había en ese pasadizo oscuro que no quería que nadie, ni siquiera las autoridades para las que trabajaba,
descubriera, la respuesta podría cambiar todo lo que creemos saber sobre este lugar y sobre el hombre que le dio forma. Mientras la consolidación oficial de las catacumbas avanzaba bajo el control de las autoridades, algo inesperado comenzó a ocurrir. Desde las sombras de París, surgió un nuevo tipo de visitante, el clandestino. A comienzos del siglo XIX, la fama del osario se había extendido como un susurro peligroso y adictivo. De repente, estudiantes en busca de aventuras, exploradores urbanos, aristócratas, aburridos y poetas románticos empezaron a infiltrarse por donde podían. Usaban viejos respiraderos, túneles de alcantarillado rotos y entradas de mantenimiento olvidada. El subsuelo de París se transformó en un lugar de doble cara. Por un lado, un espacio oficialmente prohibido y vigilado. Por otro, un laberinto irresistiblemente atractivo para quienes buscaban lo prohibido. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué buscaban exactamente aquellos intrusos en la oscuridad? El escalofrío del miedo, la belleza macabra de los huesos, o respuestas a preguntas que nadie se atrevía a formular. En la superficie, en el más absoluto secreto, un grupo de cartógrafos aficionados, exploradores anónimos, empezó a trazar los primeros mapas de las catacumbas. Eran documentos peligrosos, casi como un tesoro prohibido, que se pasaban de mano en mano entre los círculos de aventureros. La mayoría de estos mapas eran confusos, llenos de errores y pasadizos que no llevaban a ninguna parte. Pero entre todos ellos, había uno que destacaba por su precisión y, sobre todo, por un detalle inquietante. Mostraba un pasaje sin nombre, un corredor que parecía coincidir exactamente con el área que el inspector Ericard de Thory nunca registró en sus planos oficiales. Aquellos primeros exploradores lo bautizaron con un nombre que infundía respeto y temor en la zona negra. Un lugar que, según los rumores que circulaban en voz baja, no debía ser visitado bajo ninguna circunstancia. El misterio no hacía más que crecer. ¿Qué tenía de especial ese corredor para que su existencia misma fuera un secreto? Pero no todo era exploración silenciosa y cartografía. El subsuelo también se convirtió en el escenario de un fenómeno sorprendente: las fiestas clandestinas. A mediados del siglo XIX, grupos secretos de jóvenes audaces organizaban reuniones nocturnas bajo la ciudad. Descendían con antorchas, instrumentos musicales, vino y una enorme dosis de valentía. En salas amplias, rodeados por millones de huesos, celebraban la vida en el dominio de la muerte. Hoy, si caminas por esos mismos salones, todavía puedes ver los restos de su presencia en velas derretidas pegadas a las calaveras, botellas antiguas rotas en el suelo y grafitis de hace casi 200 años. Allí, en un espacio originalmente destinado al reposo eterno, la vida se expresaba en susurros, risas y música tenue. Sin embargo, estas reuniones dejaron un rastro mucho más oscuro. Empezaron a circular historias de desapariciones, jóvenes que bajaban a una fiesta y simplemente nunca volvían a salir. La ciudad se preguntaba en voz baja qué ocurría realmente con esos visitantes perdidos. ¿Se desorientaban en el laberinto o algo más los encontraba en la oscuridad? A medida que el número de intrusos aumentaba, también lo hacían las historias sobre una extraña presencia. Un guardián que, según decían, rondaba los túneles más profundos. Nadie sabía a ciencia cierta quién o qué era. Algunos pensaban que se trataba de un trabajador de mantenimiento demasiado celoso de su deber. Otros, que era un vigilante no oficial, un fanático de las catacumbas que se había proclamado su protector. Y otros, los más asustados, creían que era una figura nacida de las propias sombras del lugar. Lo único cierto es que múltiples testigos, en diferentes épocas, afirmaron haberlo visto a un hombre solitario, desplazándose con una vieja lámpara de aceite, siempre en las zonas prohibidas, siempre en completo silencio. Lo más extraño
era su rumbo. Varios exploradores juraron que parecía seguir senderos que no figuraban en ningún mapa conocido, ni siquiera en los secretos. Era como si no estuviera simplemente patrullando, sino vigilando un secreto profundo, un camino que solo él conocía, y que lo llevaba cada vez más lejos, hacia la oscuridad total. La leyenda de la zona negra y del guardián invisible alimentó la curiosidad de los más osados. Un día, un grupo de exploradores clandestinos, siguiendo las indicaciones de uno de los mapas más antiguos, se encontró con algo que no esperaba. En mitad de un túnel, aparentemente normal, se toparon con una pared, pero no era una pared antigua. Se notaba que era una construcción mucho más reciente, hecha de piedra y argamasa, como si alguien la hubiera levantado a toda prisa para ocultar algo detrás. Después de inspeccionarla durante horas, encontraron una pequeña grieta cerca del suelo, apenas lo suficientemente ancha para pasar una mano. Al acercar una linterna, la luz reveló lo que había al otro lado en un pasaje perfectamente simétrico, con paredes lisas y un arco perfecto. Demasiado deliberado para ser una formación natural o un simple túnel de servicio. Era la entrada a la legendaria zona negra, sellada para que nadie pudiera acceder. Pero lo más inquietante no era el muro ni el pasaje oculto, era el sonido. Detrás de la pared, algunos de los exploradores aseguraron oír un goteo constante, rítmico, como un reloj macabro marcando el tiempo. Otros, sin embargo, juraron que no era agua. Juraron que lo que oían eran pasos. Si la zona negra fue sellada en silencio, ¿qué había allí que debía permanecer oculto para siempre?